Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live. Creo que ahora sí está bien. Sonic News. Sí, está en vivo. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be bad news. This will probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown too much yet. I expect they're going to show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. Y la tercera red, and listo. Please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the No sé best si se escucha esas matanzas de los clips que le estoy dando, they pero know how to party on a Tuesday in Cologne. Trust muy buenas Orochi, buenas And do you know what else sounds like a party? Elixlots. The seventh Así guest creo que se VR. pronuncia, ¿no? Y buenas So let's Fish. watch a trailer for that. Aún no empieza el directo en sí. Built a house and filled it with his toys. Ah, maldito mouse. Ya. Es el pre-show. Técnicamente en 10 minutos ya va a empezar. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Staff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Pero. Here, don't you think? Los juegos, digamos que ya se sabe que se va a presentar. Es más noticia de Alan Wake 2. El Assassin's Creed Mirage de Ubisoft. Esto la verdad que me parece raro. Cuando vi al asesino tener poderes de teletransportación, I don't know. Black Myth Wukong, no sé qué es eso. No sé qué es eso. Se puede copiar. Sun Wukong creo que lo he visto, pero no me acuerdo dónde. Bueno, al menos sale casi toda la consola menos Nintendo, porque obviamente le falta potencia. La LOL se pronuncia LOL y la X solo X, o sea es Elis LOL X. Y te lo voy a decir en inglés porque es más chévere. Ya, pero buena Marnikai, buenas Daiki, buenas Grigo. Tenemos más de Call of Duty Modern Warfare 3. Ok, esto... Bueno, ya se sabía. No sé, la gente no está hypeada con eso por lo que he visto en redes. Crimson Desert no lo sé. A consulta, ¿se escucha bien mi audio como el audio este? De hecho voy a ponerme mejor un filtro porque creo que están escuchando como que están justo por aquí reparando algo, así que suena boom, boom, mazazo. No es el boom del perro intenso esta vez. Crimson Desert es un próximo juego de rol acción desarrollado por Per Alvis, lo desconozco en mi causa. Cyberpunk, este creo es el DLC XD. Lord of Fallen, no lo sé. A ver, vamos a ver. No sé qué carajo puse. Ah, ¿PlayStation? ¿Nada más? No, también va a ser para Android. Ah, y Xbox One. ¿Qué es esto? Como un... Ok. Siento que se escucha un poco bajo el directo por el sonido. ¿Pero cuál bajo? ¿Mi voz? ¿O el sonido del tipo y todo eso? Porque obviamente si le pongo más alto a al sonido de acá, pues no se va a escuchar nada, ¿no? Mi voz, mi opinión. Pero tampoco no quiero que se escuche tan bajo, así que ahí me dicen ya. Me sorprende que sea un poco, ¿será porque es temprano?
Sí, a veces se pasan, algunos seguro no le interesa esta cosa y todo eso. A ver, voy a subir un poquito. Creo que aquí, ahí está bien, ¿no? Lo aumenté un poquito más. ¿Ves? Ya empieza en 7 minutos. Ya, esto no lo conozco, no lo conozco. Mortal Kombat 1 o sí, Let's Fucking Go. Sonic Superstar Saga, digo, de Sega, aquí. Pues la gente está hypeado ahí, ¿no? Así que a ver qué sale, pues. No digo que es malo, sino que es Sega, pues, y Sonic, pues ya se sabe. Zenless Zone Zero, o sea, ZZZ de My Hoyo. Sería así, porque si digo el otro sonaría XD. Aunque ya no es Hoyoverse. No importa. Esto... la verdad, hay mucho juego de Hoyoverse. No quiero ser fan de Hoyoverse para jugar. Juegos exclusivos de eso. Bueno, hasta 55. ¿Ustedes qué juegos esperan que presenten? O ya para ustedes ya están acá lo que les interesa, como algunos Mortal Kombat, Sonic Superstar. En mi caso, Mortal Kombat ya está bonito. Más allá no sé. Yo también te quiero, José. Muy buena, Shark. A ver, ¿qué presentaron? A ver. Voy a bajar un poquito el volumen. Baldur Gate 3. Ah, este es el juego del sexo, literalmente. Espero el zombie de Modern Warfare. Oye, eso me olvidé por completo, José. Oye, apoyo tu idea. Yo quiero el modo zombie de vuelta. Solo Sonic Superstar, yo espero que lo demás sea sorpresa. Me gusta tu pensamiento, eso sería lo ideal. O sea, si no hay sorpresa, dice, bueno, al menos me mostraron Sonic, pues. Ay, qué rico aprietas, Amy. ¿No? Algo así. Ya. Yo en mi caso es Mortal Kombat, pero no sé qué más puede impactarme. Ah, también se sabe algo de Starfield. Half-Life 2. A ver, ¿qué está pasando acá? Es que esto me parece... Diablo. Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's us stays us. Nothing gonna stop us now. Me suena de turnos, ¿ah? Oh, este es Clash Royale 2. Con mejores gráficos. ¿Dónde está el hombre N con su jabalí? Sí, por ser fan de Sony, pero no sé cuántos años, pero bueno, es momento de esperar a ver qué saldrá aquí. Ah, pues sí, pues. Yo creo que la gente ha estado muy feliz con el Sonic Superstar. Creo que a Sony le ha salido muy bien con el último juego que ha sido el de... Ay, el mundo abierto, que ya me olvidé cómo se llamaba. En mi caso, Send Zone Zero, pero a ver si me sorprende con Mortal Kombat y Sonic. Frontiers, ahí está, Frontiers. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces. Ese le salió bien, ¿qué más le salió bien? Nada más, no me acuerdo más. No fear, no retreat. Mira, justo dices FPS y nada más justo vemos un FPS pero en estado alfa. Y esta palabra alfa
O sea, ni alfa, es pre-alfa. O sea, usualmente cuando muestran que es pre-alfa y todo eso, no tengo tanto hype. La razón, porque seguro en la beta o el juego final le bajé los gráficos de lo que te han mostrado, porque se dieron cuenta que es demasiado potente lo que hicieron. Pues, no voy a generalizar todo porque nunca me gusta generalizar, pero la mayoría sí o sí. Y se ve bonito. Para los fans de disparos, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hay buenas sí, no, hay buenas de Andro. ¡En 2 minutos empieza! Está bien, ¿no? Mi voz como el sonido de... ¡No te pendejo! Aquí también van a presentar la película de Zack Snyder. ¿Y por qué digo Doritos? Doritos Guy. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life Doritos has been Guy study, Gamescom. analysis, Ah, ¿cómo se llamaba el planning. tipo? Ahí está. Ahí está. Aquí está la imagen del Doritos. De por qué le joden al tipo el Doritos. Va, está hecha mierda, pero mira. Publicidad de Mandrew, Dorito. Desde ahí es conocido el tipo como el Doritos. Jeff algo creo que se llamaba. Es que es MLG, pues en esa época sí, pues abundaba mucho MLG. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. ¿Qué es My esto? name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Wars 3 todavía. No lo he visto. 2024. And that is it. That's all I have for you here in ¿Qué the le pasó pre-show, al which tipo? of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my 9, incredibly cozy 8, couch. 7, Enjoy 6, 5, 4, 3, 2, 1. Más 18, puta madre, me van a cerrar el canal. Ya. MLG tampoco lo escucho hace tiempo. Welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Muy buena, Ismael. No me están pasando los códigos, novita. No, ahí está, mira, el código te va a pasar para 18, este es directo. Está con traje de gala, yo también. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Si quiere que lo traduzca, literalmente dijo bienvenidos a este evento, en resumen. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Básicamente va a haber avances. We're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Anon Zur, for a very special performance. Maestro. Ah, no. Como dijo al Starfield y bienvenidos un tipo.
Supongo que publicidad de Starfield, así que va a ser el tema de Starfield. Van a mostrar un show. Este juego, la verdad, no sé, lo vi bacán, nada más. Pero un día soñé con él, así que debe ser algo. Soñé con que me estaba disfrutando. Y luego recordé que, oye, a mí me gusta el espacio, ¿por qué no le tenía hype? Y ahora tengo algo de hype acá. Descubrí que este juego no era multiplayer, era single player. Y wow, pues no sé cómo va a ser un single player, un universo donde hay un montón de planetas. Es una señal de programación, sí que me da curiosidad. Buenas, Álvarez. Ese piano no saca fuego. Es que está pelón, pues. Todo el fuego fue en su cabello y se le quemó todo. Kokoro elegante cuando tiene el 3P de Gekate. También cuando hice los tiros con mucha sale los War. ¡Ah! Los War no me quieren. Bueno, siempre tenía un poquito de mala suerte en los gachas. O sea, días sí, días no. Lo habitual de los gachas. La verdad que me encantaría probar ese juego. ¡Ah! Pero yo tengo Xbox. Y eso sale en Game Pass, así que... Le daré sus primeras horas. A ver, voy a ver si lo transmito. A ver. No, hay persona de color, ya no, mal juego. No, mentira, mentira, broma, gente, broma. Es carne y hueso, ¿no? Es actores, ¿no? La verdad que tienen que hacer mucha publicidad porque en 2 semanas ya sale el juego. Shiny. Claro, todo es broma, ¿no? Muy malo sería si era todo serio, ¿no? Por eso yo siempre digo, broma. Sí, no, siento que se entrecorta el sonido, pero no sé si es mi audífono o también ustedes. Es carne, hueso 3D, ya no sé si estoy diferenciando la vida real con la ficción. Starfield. Ah, graciosamente he visto por la comunidad de videojuego que le están tirando mierda a Starfield porque tiene un menú muy simplón. Y la mayoría que lo hace es que son fan de PlayStation y como no van a poder jugar ese juego XD, pues. Y la gente está diciendo, ¿qué esperas? ¿Tu pase de temporada full DLC en el menú principal? No jodas. ¿Que tu personaje haga baile Fortnite? Y la verdad tiene razón. Mods de Toho. Okay. Thank you very much. Thank you very much, ¿Qué? guys. Really disappointed. They're disappointed. It's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Really, it's just eso no fue actuado, ¿no? Sad ¿Y los guardias? Like that happen tonight. We're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So. Without further ado, estaba diciendo el tipo? I will move right on with the show because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Decepcionado, disappointed, dijo. Welcoming to Opening Night Live in Gamescom. Oh, no, tengo que ver qué pasó, luego de esto. Greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right,
Todd Howard, everybody. Ahí está el top. Ashrel, solo espero que saque un video mostrando los bugs. Bueno, es de Bethesda, es normal esperar bugs, pero la gente que ha probado, que ha tenido su acceso anticipado, dice que apenas hubo bugs, o sea, casi nada. O sea, literalmente sí la han optimizado, y eso es sorprender de Bethesda, ¿no? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Siempre te la maman a Tom Howard. And just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game? Todd sigue mintiendo. You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? No sé si a esta altura él podrá mentir. 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time. And Me da risa cómo vuela el enemigo en el espacio cuando lo pegas. And then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic Este juego iba a salir creo el año pasado, pero Microsoft le dio un pare y le dijo, no, atrásalo el juego, hay que pulirlo. O sea, ahí vamos a recibir con los videos ese de compilación de bug, de lanzamiento de Starfield, o la mentira, lo que sea, ¿no? Pero parece que esta vez, gracias a Microsoft, entre comillas, iba a salir bien el juego. Gears en el espacio. Interesante. A ver, ¿cuál es? Ah, Assassin's Creed. Ah, no, Bandai. ¿Qué es? Ah, el juego de... Porque es arena. ¿Me recuerda el juego ese de Akira Toriyama? ¿O no es? No, este es otro nuevo. ¿Nueva IP? ¿No es el Little... ¿Cómo se llama ese juego? Little... ¡Sí es! ¡Oh, es continuación! Little Nightmares, exacto. Eso está interesante, a ese juego me gusta. Es un juego... ¿Se puede considerar terror? De suspenso diría, pero sí, ¿eh? Sí, me suena que es la parte 3. Ahí está, Little Nightmares.
2023. Oye. Nueva sorpresa. 2000 qué? 2020. 2024. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Sí, simplemente wow. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this Dijo el pelón que estaba desarrollando todo este juego que tanto se asustó que se le cayó todos los pelos. Characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent, we don't have to wait too long. 2024. Básicamente está hablando que uno detalle el juego y que esperan que prueben en 2024 su we juego. have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. And we hope that our fans are going to enjoy it. Parece que va a haber una serie disponible en The Sound of the Nightmares.com. Esta noche sale su primer episodio. Pero como escuché que era un podcast, no entendí eso. ¿Audiolibro o no sé qué? Of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a sería como un audiolibro, ¿no? at the gameplay of this incredible action RPG. O no sé cómo sería ese podcast. Ahí está el Sun Wukong. A la final la tojita no era su Wukong, what the fuck. Ok, vuelvo a decir, la toja nueva no era su Wukong, ¿no? Al final, ¿no? Era una mona nada más, ¿no? ¿Qué carajo, weón? Que se me hace raro. Que alguien cante con la cabeza sin cabeza. Ah, al final era mono. Gracias, José. Ahora viendo de nuevo, recordando esto, sí me suena un poquito... ¿Cómo será? ¿Hack and Slash o tipo Souls? Me recuerda... ¡Oye, qué chévere! Sí, los dos. Oh, qué chévere. Su boca me vacila tan solo por el destripando la historia de Son Goku. Bueno, Sun Wukong. Vamos, vamos, haz que respete tu México. Xbox ganó la generación. Oh, qué grande su Wukong. Parece tipo el sol. Oh, uno Monster Hunter dice. Estás bonito. No, no estás haciendo sincero.
Destripando los monos. ¿Los monos? ¡Ah, los momos! Ya. ¿Cyberpunk? Esto no es Cyberpunk. ¿Qué es? Au. No me emociones, ¿es Resistance? No, hace tiempo que no juego Resistance, no. Quake. No sé por qué recuerdo Quake esto también. ¿Qué es? Suena que he visto esos enemigos. ¡Ah! Killing Floor. Ah, pues, con razón me sonaba. Nah, mentira, me has engañado, amigo. Por un momento me ajusté el culo. Dije, oh, Resistance. Asian in Paris, creo. La nación Xbox. Sí, ahí los nintenderos, los rojos, los azules, los de PlayStation. Los morados, los de Steam. No, están invadiendo a Steam, caos, al PlayStation ya ganó. Y los amarillos son los jugadores móviles. Ahí farmeando en su juego gacha, ¿ves? Que latinaron, ¿ah? Latinaron bien a lo de Asian in Paris, ¿ah? Ahí los nintenderos, ahí en busca de las lolis de Xbox. Se dieron cuenta que no hay. Celeste es Atari. Muy buena. Aniversario. ¿Cuánto aniversario tiene esto? What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, now available on Xbox consoles today. Se me hace raro, pero no lo he jugado, pero jugar un RCT con man. Jugar eso en Paris en Xbox lo veo raro. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder. Esto ya es parte de no es videojuego, es película. Exacto, amigo, ya lo has repetido como 20,000 veces en diferentes directos, así que sí le sé. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Rebel Moon, no, la verdad es que no sabía que él estaba haciendo una nueva peli. Wow. ¿O serie? No sé qué es. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. A ver, vamos a ver tu trailer. Okay, well, let's kind of Van a roll it mostrar back eso, because I dicen. want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that. Rebel es rebelde. But what was the original inspiration Era obvio, for XD. creating this new world?
I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, El hombre más this is the chance. esencial And my hace acto de awesome partners at presencia. Netflix were like, go do it. And so, Sí, pero ¿por qué haces a Superman emo? Pues no te lo voy a perdonar. The cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of Algún día course, te responderán, no sé Sophia quién, Butella pero is really the heart of the a ver, movie, esperemos. and you'll see her just Rebelde, vale. Sorprende una nueva cosa hoy día. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's Ya muestra la maldita película. Yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right. Well, que mucho habla, pues, the ya. films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. ¿Cómo que parte 1, parte this 2? little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. La N de Netflix, obviamente. Do you know the story of the Princess Issa? Oh, me están llamando. Llamada spam. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Bueno, es ciencia I cannot serve. ficción, así And que love for a child eso llama la atención. I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? Ahora, esta película me han escuchado que tiene entre parte 1 y parte 2, creo. Tuve que subir el brillo. ¿Verdad que todo Snyder le pone una oscuridad tremenda, no? Ahora que lo vi, menciona mi pantalla tiene full brillo, entonces sí, tiene full brillo, con razón, puedo ver. And a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love to
protect each other. We show them no mercy. Esa máscara me recuerda a algo de Mayora, no sé por qué. De Zelda. Who among you is willing to die for what you believe? Rebel Moon. Ahora no digas parte 1. ¡Ah, cabrón! Ah, bueno, pero tampoco no está tan lejano, ¿ah? O sea, técnicamente es una película de 4 horas, ¿ah? O sea, y la han particionado en 2. Mi causa, el Zack Snyder, ¿no? Que le encanta hacer películas extendidas. Star Wars. Tipo Exoné y sus cámaras lentas. Do come to those who wait. Verdad, eso también. Of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. Más que idioma chino creo que era coreano, pero coreano también es algo chino. O hay uno oriental ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un multiplayer? ¿Modo historia? ¿Medieval? ¿O es de diferentes culturas se enfrentan? Ah, esto debe ser single player. ¿Por qué esa cabra tenía la boca abierta? Puta madre, pero dile, oye, préstame, amigo. Sí, esto es... Este es single player. Obviamente esto debe ser single player. Y está bien. Mucho que hacer. Mundo abierto gigante. Se puede acariciar perros. Ya le ganó a Genshin. Bueno, cualquier cosa le gana a Genshin. Hasta Honkai. Puzzles. Cosas mágicas. Pancor. Domar caballos. Sobrenatural. Oye, esta no está nada mal. What the fuck? ¿Cómo es, no? Que Zelda Breath of the Wild no es el inventor de los mundos abiertos, pero ha dejado como un antes y un después, ¿no? Ah, mira, y boss fight. Eso era como un boss fight, ¿eh? Quita Event. Ok. Tiempo que no veo Quita Event, así que eso me vacila. ¡Oh, sí está bueno! Antes decía que al inicio como, no sé. Pero mira, Mundo del Cielo, Tears of Kingdom. ¿Qué carajo es esto? O sea, lo único que se diferencia es que no tienen las gráficas de Zelda. Como lo copié de Genshin, pues, ¿no? Crimson Desert. ¡Oh, esto! Hey, what's up, Gamescom? It's Ice. Oh, what's up? I've hooked up with my favorite game in the Oh, no está nada mal, ¿eh? and I have my own special heist. También hay como 5 variaciones de chino y no ayuda mucho. You know, I know a lot about heists in real life. Bueno, también hay variaciones de español, ¿no? Técnicamente, ¿no? 21st. Here's a world Creo. premiere first look.
World Premiere de qué? Okay, so here's the deal. The components are kept Payday in 3? security cooling containers somewhere in the storage yard. Te apuesto que es Payday 3. As soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long. Imagínate los crímenes de guerra que se puede hacer. Now, muy buena, caballero. What you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Tiene máscara, sí, es Payday. Ah, le metió en el culo. Payday, ¿no? En un momento cuando puedes jugar Call of... no, quieres jugarlo en modo... Metal Gear. Y si se te va los sigilos, huevón, se convierte en Metal Slug, huevón. O Call of Duty, ya. Ah, Assassin mierda. Lo siento, no me gusta Assassin's Creed. Por dos razones. Le pusieron poderes al asesino. Y dos, es Ubisoft. Apenas te he tocado juego de Ubisoft, la verdad. Pero es que tanto comentario negativo, bugueado, Ubisoft y sus decisiones, no sé, no me da gana de comprar algo de esa compañía. A ver si sale el poder. No juego los juegos de South Park de Ubisoft. No, el de South Park sí fue una excepción. Gracias por recordarme, José. Eso sí fue una excepción. Olvidé que era de Ubisoft. Aunque siempre quise probar el Assassin's Creed. El 1 creo que lo probé en la Play 3, pero no lo completé porque... no sé por qué. Creo que era un juego prestado. Pero luego no me gustó que luego cada año era un FIFA de Assassin's Creed, ¿no? Lo alargaron demasiado y cada vez los bugs eran visibles y todo eso, y algo como que ya la compañía lo miraba con alertas rojas. Dije, oye, este juego se ve interesante. ¡Ah! ¡Ubisoft! ¡Vale! ¡Qué cagada de juego! O sea, me agrada que estén volviendo a sus orígenes. Eso sí, está volviendo a sus orígenes. Me encanta. Porque el Assassin's Creed 1 sí fue buenazo. El 2 mucho mejor. Pero ver que le han metido un poder de teletransportarse y meter cuchillo en el orto de cada uno ya es muy raro. Big month in October for game releases. ¿Qué? ¿Octubre 5 de dónde sale? Vale, ahí es donde no compro un juego ese día. Jasmine. Hello, Jasmine. ¿Quién es Jasmine? Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom Jasmine. this year. And I have ¿Quién es Jasmine Gun? Jasmine Gun, @ Jasmine Gun también. Happening right here at Gamescom. And ¿Pero quién es? Para que todos se emocionen. If you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. Oh, Alejandro, arigato por la suscripción.
pretty cool prizes in this Ya year's está, Gamescom Ureshi, Epics, hace tiempo que no escucho then eso. go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area Es que hay in the 4, world in the uno se está Gamescom durmiendo. Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this Durmiendo. week, tune in to the Gamescom Sí, pero ¿por qué se Studios emociona? and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 ¿Qué reclamo? p.m. I highly recommend it. Eso lo voy a ver después. So check out Gamescom Now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. ¡Oh, Tekken 8! Y ahora sí, hablamos bien. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? Yo soy el conchasumare que me compré Tekken 7. Y no lo jugué. No, mentira. Le jugué un poquito. No lo entendí, pero me encanta el juego de lucha, así que compraré cualquier cosa. So up until now we've been Me da risa que tengo la cara de... new gameplay, but today we have all new Carajo. to show Yo you. quiero eso. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer. Hablo más del modo historia, pero no entendí muy bien eso que... A ver, trailer lo dice todo. El puño conoce el destino, creo, era. 32 personajes que muy pocos son nuevos. Ahí está la peruana. Observa. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. ¿Oye qué? ¿Oye qué? Sé que Street Fighter 6 no inventó la rueda, ¿no? Pero también aplicaron un hub, ¿no? Que me recuerda a Street Fighter 6. What's done is done. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! ¡Bajaste la guardia! ¿Por qué habló así? Se nos bien raro. Aunque eso sí, los avatars del Street Fighter 6 en su hub no me llaman la atención.
Más o menos, el... Es que ese avatar me recuerda, no sé, al del... Los personajes de Xbox. Que no sé cómo se llama, Sumi. Ya está, José, vamos a ver si sale zombies. Te lo dudo, porque no sé. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the Mago de complete Oz. package. Bueno, más que robot era el del madera, pero from the original Modern Warfare 2, con skin de plata, así que sí parece robot. With new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Sí, dijo zombies, ¿no? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is Makarov bold, no era he is el calculated. que traicionó al prota. He's trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage vehicles, you can even use your kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for zombies. Started the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Sus trailers de gameplay nunca me han llamado la atención. Me hacen pensar como algo así como, wow, así va a ser. Pero cuando juegas la verdad, tú vas ahí todo de frente y disparar todo a lo loco. Bueno. En mi caso. Bueno, pero este sí es una cinemática, así que vamos a ver. Tengo entendido que la historia del Modern Warfare original y este son muy diferentes, creo. O sea, es una reimaginación de la historia original. Entonces, sí hay Messi en Modern Warfare, así que XD. Makarov es el meme del elevador. ¿Cuál? ¿No rusos? Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Te recuerdo que Modern Warfare... ¡Que nada más! ¿Nada más?
Ah, ya, Alpha Team, Operación 627. Costovian Sea. Ya, ese es el gameplay. Mira cómo va a ir todo lento el tipo y luego mirando el escenario diciendo, oh, causa, qué buenas gráficas. Parece Modern Warfare 2, pero no, es el 3, causa. Así que aprecia las gráficas. Mira, te juro que si va a dar una vueltecita a su cámara para ver las gráficas, te juro que es la misma va. Hooks up. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. ¿Quién camina así? ¡Corre, huevón! ¿Por qué caminas lento? Así vamos rápido, es Call of Duty, mierda. A ver, por eso se me va a hacer bien falso. Aguantó 2 tiros, pues, y el pendejo no gritó. No, así me dispararon, digo, ¡causa, me dispararon! No, se hizo el macho y recibió otro disparo. Buenas, Snar. Alpha to Bravo 1. Marking with IR. Confirm visual. ¿Qué es eso? Visual. Bravo inbound. ¿Y de dónde salieron ellos? Bueno, supongo que por eso mataron lo de la torre. Nadie avisó, pero veo más luces por allá. ¿Cómo no se dieron cuenta que le están invadiendo? ¡Juego, pendejo! Bueno, enemigos pendejos. Lo siento, voy a estar criticón en este tráiler. Todo sin sentido. Claro, claro. Mira el escenario. Ah, ya. Ah, ya. Me engañó. Pero ¿por qué vas lento, carajo? Es ansiedad. Está bien. Ven para la tortilla, no sé. Pero qué gráficas. No es la gran cosa. Bueno, se ve bonito, pero... Recuerdo que el tráiler de Modern Warfare 2 también era un lugar donde había lluvia, así que quedé. Y caminaban lento. Lento. Mirando el escenario. Obviamente ahí no tiene que disparar, porque si no llamas a toda la atención a todos, ¿no? Hay como 50 personas y no vieron gente ahí dentro. Sombras moviéndose. Enemigos pendejos. El pata no... Y ahora sí, ya empezó el verdadero Call of Duty. No anunciaron, griego. Por ahora, no sé si van a anunciar algo. Estás como la mamá, la abuela Coco. No, abuelita, un anuncio Silicon. Dijeron que muy pronto lo van a anunciar. Hay que tener fe. Eso no tiene sentido que más de haber saltado tan alto de una torre con paracaídas. Sí, pues. Y hay torres con luces en el otro extremo. O sea, ¿cómo no vieron eso? O sea. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Y esos huevones que bajaron la escalera son más ciegos. ¿Cómo no pueden ver?
Ya, esa escena sí me vacila, ¿eh? Se siente chévere, ¿no? Como las luces son las balas. Ok, ¿no puedes ver la mira láser? En la luz, en la oscuridad no se puede ver. Bueno, no, bueno. Son detalles ahí. Ah, pero... Uy. Ahorita pensándolo bien, son americanos en otro país, ¿no? Y América haciéndose pasar otra vez que son los buenos, ¿no? Porque hay pocos juegos donde muestran la verdad que los americanos son los malos y lo que invaden. Cuando remember, no Americans. Sí, si la gente supiera mirar hacia arriba ya cambiaría todo, ¿no? Ah, mira, láser especial, ahí te lo puedo creer. Mira, todo lo que hacen para revivir a su causa que se murió en el Battle Royale. Han ido al gulag. Estoy seguro que es para rescatar a su causa. El manco, weón, el que no pudo revivir en el gulag. La plata no le sirve. Es que siempre es bueno cambiar un poco el... Para mí, ¿no? Cambiar la fórmula. Si te juro que ahí está el manco. Puta, no sabremos, ¿no? Call of Duty Modern Warfare 3. Noviembre 10, ya, pero el zombie, yo quiero el zombie. Dijo algo del zombie al inicio. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date. Ah, y early access, ya no me gusta. Dijo algo de crafteo de supervivencia. Minecraft 2. And so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless. Uy, qué bonito es eso. Recuerdo que cuando salió Minecraft, a huevo, puros juegos tenían que hacer crafteo, ¿no? Luego salió Fortnite, que copió la fórmula del PUBG, y a huevo todos tenían que hacer Battle Royale, ¿no? Luego salió Zelda Breath of the Wild, y a huevo tenían que ser todos open mundo abierto, ¿no? ¿Cómo es, ah? Ah, pero luego llegó Baldur's Gate 3, y a huevo tiene que ser porno. Ojalá. Bueno, lo digo porque Baldur's Gate 3, puro sexo. Hasta ahí speedrun de sexo. No bromeo. Pero eso es bueno, ser bueno y malo, amigos. Si no ves que a la final están saturando el mismo género, sin aportar nada nuevo. Hay muchas cosas que la han sacado sí tan solo por tener un poco de del pastel de tener esas ganancias, porque piensan que la gente realmente quiere puro survival, crafteo, mundo abierto, Battle Royale y esas cosas. O sea, es como 50-50, amigo. ¡Gran Blue Fantasy!
Aprende Genshin. Recuerden, acá siempre hay que tirar mierda a Genshin. The astral realm is Lilith's home. No, este juego sí se ve bueno, ¿ah? ¿Hace cuántos años se ha anunciado esto, ah? 5 años. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Los viejos dioses descansan. Y los humanos pendejos tienen que hacer todo lo posible porque los dioses no hacen nada. No sé, se me ocurrió eso. No hubo nada de zombies esto, José. Wild Wars, me suena ese juego. No sé si es single player o también es multiplayer, porque sería genial que fuera un MMORPG. Pinta para hacer eso, ¿ah? Pero está bonito. No, Antonio, no. Aún nada. Ah, sí va a tener mods, obviamente. O esperamos. Es que se ve muy bonito, se ve muy llamativo, ¿no? Y lo peor que tú dices, oye, qué buen juego, voy a ver su H, y lo buscas y vas a ver que ya existía H antes de que sí existe este juego. Porque es un gacha de Gran Blue Fantasy. Lanzamiento mundial, 1 de febrero de 2024, estamos cerca. Un N. No, mentira, pensé que era un juego de Final Freddy, salió un jumpscare, perdónenme. No, mentira. Aprovecho y ahora volver. Amigo, ¿qué vas a presentar? ¿Qué vas a presentar? Más 17, a ver. Tu Kokoro. Ismael, lo leí mal. O sea, leí Seb, que no sé dónde dice Seb. Dije, ¿tu Kokoro lo corre bien? Y yo, ¿mi Kokoro? Pues sí, mi Kokoro lo corre, pero leí bien todo. No, yo creo que sí mi PC lo debe correr bien. Este juego donde tu magia parece metralleta, ¿no? Claro, sí mostraron esto, ya lo vimos un montón. Tu Kokoro corre. ¿Cómo que corre? Me voy a correr. Es que me estoy pensando, carajo. No, sí. Debe correr Doom. Pero un Doom no bujeado, carajo. El Doom Eternal parte 2. No. Mal sabor de la boca. ¿Por qué lo lanzaron así? Lo siento, estoy traumadito con eso. Qué bonito fue el Doom Eternal. La parte 1 de DLC y la parte de DLC 2. Ay, es que la pandemia nos dio ansiedad. Ya acabó la pandemia, pero ya nos chupó un huevo. ¡Oh, ahí está! Z. I'm going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. ¿Esto es un roguelite? Que recuerdo haber leído. Pero no, se la voy a chupar a mi hoyo. Prefiero chupárselo el hoyo de las hojas. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年的时间。 Va a salir, obviamente, para celular, y va a salir para PC, obviamente, y va a salir para Play 5. 所以这次我们想借助这个舞台给大家分享一下我们新的 Es que los gráficos parece de Play 4. Ay, sí, pero Play 5. Update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. Lo siento, no, PlayStation ya nos pagó. 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市。 Estoy seguro que va a pasar algo así. 希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us
and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also Yo os prometo, no voy a jugar otro juego de Hoyoverse. of the game. I hope you like it. Ya dos son Thank you máximos. very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Por favor, que no me enamore este tráiler, carajo. Tiene cartas para leer, vale, es ya un punto negativo para mí. Vale, esta transacción está de puta madre, me gusta. Hay furros. ¿Minijuegos? Es el juego ZZZ de Hoyoverse. Ese me recuerda al protagonista de Blast Blue. Pero es como jugar Honkai, ¿no? Third Impact, creo que se dice. O bueno, tercer impacto. ¿Qué eso fue? No me llamó tanto la atención. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand Oh, pero siento que en el servidor de Discord la gente va a decir, oh, estoy probando este juego, oh, mira qué hype, oh, qué chévere, oh, qué chévere. Y dice, cabrones, no quiero jugar. Así me obligaron con Honkai, carajo. Literalmente. Ah, me encantaría tener porque eres pelirrosa, nada más. Pero punto negativo, eres de China. The troops' morale is sky high, and the Realm-Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. La personaje gacha, ¿no? Dijo, ah, puta madre, los de mierda, me tiraste de personajes cagones. Ve, yo le entiendo a esa chica. Bueno, cualquier juego, no solamente los Dora, así que... Ah, está bonito. Like I'll have to help Jingyuan get these slackers in order. PlayStation 5. ¿Y esto? ¿Y esto qué fue? ¡Oh! Como siempre, Honkai mejor que Genshin. More Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th Nation Fund. Pero la pelirrosa es pelirrosa, sin importar donde sea. Y el hentai también. Bien dicho. ¿No PlayStation 4? Oh, Daiki, deja de llorar. Yo estoy llorando porque ese juego tiene pinta para Play 3. ¡Ah, verdad! ¡No es Genshin! A ver, vamos a darle una oportunidad. ¿Está mostrando todo lo que ya mostraron? ¿Qué es esto? ¡Ah, el aniversario! Y el aniversario lo van a celebrar en el país de China, te apuesto. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Por un momento no sabía su voz de este banda, lo vi en el banner y dije, voy a tirar para tener la waifu. Y un amigo me dijo, ¡no, Seth, no! ¡Ese no es waifu! Dije, ¿cómo? Parece una mujer. ¡Ah, es un trap!
Y ahí descubrí, diciendo, oye, pero Hoyoverse son chinos. Chino está prohibido que le hagan trapos. Y luego descubrí la revelación suprema. Hoyoverse se mudó a Japón. Sé que ya puede hacer... Ya no está ahí como obligado por China. Así que te perdono por todo, Genshin mierda. Genshinpa, disculpen. Ah, no es el aniversario, era como... October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can access a parallel dimension. A ver, ahorita vuelvo. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. ¿Ya? A choice. He cagado a la velocidad de la luz. No, mentira. He dejado el plato en la... Cina. No me gusta dejar platos en el computador. War, greed, hatred, suffering, chaos. ¿Y esto qué era? Esto tenía pinta de Dark Souls, creo. Now you will know darkness, brother. Hala. Sí, tiene pinta de Dark Souls. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows. Might be the shadows look back. Pero un poquito Lovecraft, ¿no? Así que eso llama mucho la atención. ¡Ahí está! Sega Superstar. Ah, ¿se juega de 4? Eso no recordaba. Ah, espera, la anterior era un teaser, ¿no? Este era un gameplay. Uy, que se juegue de 4 se ve bueno. Oye, está buenazo. Te perdono por todo, Sonic mierda. No, mentira. Hay versus. ¿Versus Mecha? Espera, ¿cómo que 4 versus 4? ¡Oye! No voy a preordenar, cabrones. De que apoyaron a Epic, ya no le preordeno nada, cabrones. O sea, ahora ya puedes jugar con tus panas. ¿Quién se corre primero? Bueno, a la meta, ¿no? Obviamente, ¿no? ¡Oye! ¿El DLC, creo? Chucha, fue con todo lo de Sonic Team, ¿ah? Bueno, debe ser spoiler para mí, pero no importa, igual quiero ver. No jodas, ¿de cuándo aprendió Super Saiyan Kaioken? New Story, New Play Character, News y retos. Que sea una actualización gratuita, esto... Hello again. Eso es para aplaudir a Sega. Being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans.
Llamen al Hypersonic mierdas. ¿Quién es Sony mierdas? Todos los juegos. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom. No, es que no sé quién es el Hypersonic. Hypersonic es una nueva transformación de Sonic. Game-inspired costume, just like this. ¿Así se llama? Ese es el de Sombre. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Era mujer. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? Sonic es la transformación de Sonic 3 y Naiko. Oh, what the fuck? Tengo que investigar eso. Sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom? Yo tan solo sabía que era. For me, it's definitely being ¡Qué mierda! Porque Hypersonic es blanco. Estos son pagados, ¿no? Tengo que buscar Sonic and Naiko. Talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Knuckles. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Este es de amarillo blanco, no entiendo. Puta, ya no creo en ningún pagar de Sonic porque bueno, todo es... es multicolor. Es el Sonic cabro. Wow. Friday through Sunday there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, eso me vacila, la verdad. competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook. Toda mi vida pensaba que Sonic era amarillo nada más. Twitch. Y Shadow también se hacía el Super Shadow, pero no sabía el Hyper. O sea, qué chévere. ¿Era ese el que vimos? ¿Volvió Hypersonic o era otra cosa? Porque para mí lo vi como ok, porque si era Hypersonic... Pero ya me emocioné y no soy fan. Creo que quería añadirlo en Frontiers, pero las razones no se pudo. La razón es porque me dio ansiedad, no quiero trabajar más. ¿Y eso cuál es? Follow the will of the ancestors. Accept your calling, descendant. Nexon. ¡Ay! Lo de Blue Archive. Rise, my warriors. Sí, eso sí supe que también se hace Super Knuckles y también Tails, ¿no? Qué buen, cool. Definitivamente es Blue Archive. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. ¿Pero qué es esto? And you. ¿Te imaginas un juego así, gacha? Definitivamente estamos viendo Red Archive. Sensei en el espacio. Gacha Battle Royale, carajo, weón, ¿te imaginas? Bien, carajos, me tocó el personaje meta, weón. Y los free to play, weón, de una estrella no pueden hacer nada en Battle Royale. Oye, ya hablando serio, este juego se ve muy bonito. Gráficamente, vos te estás golpeando el pezón de un enemigo. O sea, qué rico. Qué rico, digo, qué épico. The First Descendant. Join the Crossplay Open Beta que aparece PlayStation 4, PlayStation 5, Steam. Hi. No vi si Xbox también. How's Surface World? Good. Se ve bueno. Everything's fine. Sí, es la peor combinación posible. How are you? Tired, but in a good way. No me digas que es una Nautica 3. Unitrench is still Unitrench,
worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just Esta es una party debajo del agua. ¡Qué cagón que eres! ¡Ah! Me olvidé por completo eso, ¿ah? ¡Ah, hablemos otra vez del submarino! ¿Ves? Ahí está el submarino. ¡Ah, madre! I will be. I promise. Under the waves, en busca del Titanic. You're right there, on the verge of something special. Claro, sacan los pesos pesados, Xbox. Being first into great unknowns. Lion of Pinoche está en Game Pass, ¿ah? Eso sí lo puedo transmitir, ¿ah? ¿Qué? ¿La masacre en Texas está en Game Pass? No sabía. ¿Stalker 2 también? Recuerdo que la gente decía Stalker 1 es bueno. ¿Palo? Esa hueva... No, mentira. Good luck, have fun. ¿What? Le dijo ahí la gran Xbox. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. Necesito this is so fun. investigar. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Yeah. Bueno, ya. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's no sé qué es este juego, pero voy a investigar una página and this is a game, I know Roger made, it's an de independent los game anuncios que ya nos ha pasado. Team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world, nonetheless. So I no sé qué juego es este. Watch these guys and learn. And you guys did full on, performance. Pero tengo que buscar ese pata del niño que se what we're going to see in this launch trailer, because it is apareció, really an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent y lo votaron game al inicio. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Vale, ya tengo información del tipo que apareció. Fue alguien random que apareció y tan solo dijo, queremos GTA 6. Literal. Patético. No, lo siento, no tengo tanto hype de GTA 6 por eso. Is there no sign of security? No. Esto parece un horror game. Sí, como el exacto, pero el otro era del presidente que ya me olvidé, ¿no? O fue este año, no me acuerdo.
O hubo otro man que también dijo GTA 6. Ok, este es juego de terror. No sabía, esto ahora sí me llama la atención. ¿Pero contra quién? Ok, esto me llama la atención porque me suena que es de terror y no muestra con quién te estás enfrentando. Es como da un suspenso muy bueno. No sabes lo que te va a atacar. The continuation of the ultimate off-road experience. Está peleando con mi papá. Behind all great discoveries lies a journey. Madre, que también no se vio nada, ¿no? Como debe entender con quién era. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. Es un juego de todoterreno. ¿Qué es esto? For every destination, an expedition. Uber. Que literalmente es tan solo ir de un punto A a punto B con tu camioneta todoterreno. All right, our next me equivoco. stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Hasta luego. Motorfest. Here is the brand new trailer. Crew, vale. Perdóname, pero yo soy más de los juegos de carrera que tienen power-ups. Porque siempre los power-ups le dan su toque de diversión, en mi opinión. O sea, meterle turbo, unas misiles, cascarita de plátano, ¿no? Pero supongo que esto es para que le encanta la velocidad, ¿no? ¡Ah, es Ubisoft! ¡Cagada! Sí, más un Need for Speed se ve. Lo siento, pero cualquier cosa de Ubisoft ya le tiro su mala reseña automáticamente. No hablen más de Ubisoft. On all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, pero dejó de ser caca cuando pusieron el anime, ¿verdad? Check this out. Night City, menos bugueado que antes. Nueva forma de jugar. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear.
Pants. Thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Yo diría que al revés, Fish. De amado a odiado cuando se lanzó el juego. Amado porque antes no salió el juego, pero todos lo amaban. Porque era de CD Projekt. Odiado porque se dieron cuenta que era una cagada de juego. Y luego lo volvieron a amar cuando salió el anime. Pero nunca cumplieron las cosas que prometieron. Pero la gente le perdonó igual. Y eso no me gustó tanto. Porque al final las mecánicas RPG nunca existieron. Pero la gente olvida y eso es malo, pues, porque luego fue que se coman otra cagada de lanzamiento, pues, ¿no? Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Pero lo que yo veo ahorita es bien. Porque se nota que ahora ya han aprendido sus errores. Dudo que este DLC lo lance bien bugueado, XD. Exacto, ¿cómo? Ahorita se ve interesante todo eso. Fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Time to tilt out. Oh, eso estaba genial. Fuck, that was close. Bravo, V. Son todas las cosas que le están dando. Es una actualización grande. This I guarantee you. Pero bueno, más que de actualización es un DLC, ¿no? It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul. No quiero decir que es inclusión, porque la verdad, cuando veo que es inclusión, se nota que es inclusión forzada. Supongo que está bien. Por ahora yo lo veo bien. Deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for es una expansión, claro, bien dicho, César. Es lo más seguro que es. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be bueno, new, pero like, la verdad que ya vi el tráiler, así que no es necesario me muestre más cosas, ¿no? Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. O que hable más Thank you cosas. so much for coming out to tell us about it. Bueno, deben aprovechar todo que han pagado todo un evento, ¿no? Para dar más publicidad a su juego. I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. ¿Eh? Okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so No much. quiero pensar que entendí mal, pero dijo que el Uday 2.0 iba a llegar gratis para PC y para todas las consolas, algo así. Stormgate and a first look
Cabrón, sería bien pendejo que lo cobren un update, ¿no? O sea, cabrones, ahí yo diría cabrones. Eso es lo normal. Quiero pensar que yo le entendí mal. Que no entiendo por qué la gente aplaude, la verdad. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Oh, no sé qué. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Literalmente ya falta media hora para que acabe el evento, si algunos se preguntan. Porque recuerdo haber leído que era un total de 2 horas. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award Xbox ganó ser los ecologistas. The head of Xbox. Claro, pues Ubisoft que va a ganar al bujeado más caca de las cacas. I'm accepting this award. Menos mal, Xbox. On behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put Yo estaba ignorando esto porque la verdad era algo así de apoyo de la planeta verde y esas cosas. Que eso está bonito y bien, pero yo vengo para juegos. So that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks everyone. Y ahí va la anaconda. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. Falta I'm now here with Judd Cobbler, the founder 55 minutos, 54 minutos para que muestren qué es esta cuevada. No lo conozco, no conozco el juego, perdonen. Independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. Pero quiero que los últimos, que por lógica es, los últimos anuncios que hacen son los más hypeantes, ¿no? Como diciendo, oh, huevón, sí huevada, digo, sí con, ¿no? We have 119 skills in the game Planta vs. Zombie 4. We're adding more every single patch. Con modo sexo incluido. Awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master.
The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press. Está poniendo... Super exciting and fun to experiment. Va a explicar una mecánica de juego. Play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now we've got a first Vale, look. perfecto. Pensé que iba a tomarse media hora para explicar su mecánica. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. La concha, así lo va a explicar. Could band together to make the next great ARPG. What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Ya, pero es como un diablo, ¿no? Sí, es como un diablo. Makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Bueno, pero está bien por hacer caso a su comunidad, ¿no? Y mejorar estos detallitos, ¿no? Si la comunidad pide, oye, haz este juego, por favor, así quiero más calidad de vida y todo eso, bienvenido sea. Pero no lo sé, no sé de este juego. Muy buenas, Miguel. A really cool game. ¿Cuál anuncio de Roleplay? Please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! ¿En serio? Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run. Va a hablar del juego móvil de Marvel, Marvel Snap. El juego que ganó el juego del móvil del año y nadie lo conocía. Bueno, la mayoría del chat de aquí, ¿no? It's on Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Me encanta que sea carismático. Algunos lo verán cringe o eso, pero es un show al final de todo. Oh, Ghost Rider, what the fuck? Pues, Deadpool Gear 5. ¿Eh? Oh, ya pues, Twitch. No, ese no es Twitch, es el que está transmitiendo, pues. ¡Ah! La chica de anime. Quiero un hentai de eso ahorita. Ya, pero ¿de qué era? Ya ya es la transmisión. Si sale mal, vamos a Twitch. Marvel una deidad, Genshin. Ay. Oye, pero me gustó el Marvel Snap, pero es un juego de cartas, creo, ¿no? Para este gusto y colores, y lamentablemente yo estoy con full... No full, pero no quiero meterme más juegos de cartas, así que con Yu-Gi-Oh! Master Duel me basta. ¿Y esto qué es? Bueno, tenía esperanza, pero era obvio que me iban a mostrar algo de Budokai Tenkaichi 4. Oh, es el juego de Miyazaki, ¿no? Creo que Miyazaki. Del robot de Platón, de Dark Souls, los creadores. Armored Core 6, creo. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call response from the generator.
Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Ajá, sí lo entendí. Que debe ser su expansión, DLC algo. Standard Edition y... ¿O es un nuevo juego? Memories form like scars. Estoy perdido aquí. Cut deep enough. Ouch. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. ¡Wow! ¿Otro de Nexon Game? ¿Qué pasa acá? Debe ser distribuidores, ¿no? Me suena que este es Black Archive. Por algo lo digo nada más, ¿no? Uy, tienes que hacer espacio. ¿Cuánto pesará? Es lo único que se tiene que hacer, ¿no? Espacio para una joyita de juego, ¿no? Full action. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. War Haven. ¿Play for free? ¿Nani? ¿Free? Parece single player. ¿Cómo que free? Ok, eso me saca de onda. Ok. Ah, 70 gigas. Mortal Kombat 1. Si es un MMORPG me interesa. Please join me in welcoming to O&L, Ed Boon. Ahí está. Troll Boom. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. No trailer, nah, let's go. ¿Modo historia? ¿Más modo historia? Que ya no muestre modo historia, puta, porque si no juntas todos los trailers y ya sabes toda la historia, cabrón. No es verdad, pero... Victor of the Tavarian Shao Kahn. Conqueror of the Quatan Plains. Hola, ese Shao Kahn no tiene un mazo, tiene un hacha. Sindel. Eso ya no es un mazo, es una hacha. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war? ¿Qué? ¿Sindel se casó otra vez con Shao Kahn en esta línea temporal? Oye, qué chévere queda Motaro al fin, ¿eh? Pero como asistente, pues. Pero salió Motaro y soy feliz. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. ¿Ah, Raiden? ¿No es Kulao? Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place.
by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. Ah, yo quería que sea Kun Lao. Whom shall I face? Ah, tiene los poderes de trueno. Bueno, Reyes y trueno. Sería raro. Destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. A ver ahí, Fatality. No, Fatal Blow. Hola, Shansu. Bonito, ¿ah? Sí, pero pobre Kun Lao, la verdad. El final del Mortal Kombat 1 DLC daba a entender que Kun Lao era el próximo campeón XD. A ver, Motaro. La Assassin de él se ve fea. ¡Ay, la concha de tu... ¡Oh, la miércoles! Me dolió, weón. ¡Al! No me jodas. Who's your queen? ¡Oh, la mierda! Oh, la pose de Motaro. Ahora sí, el Fatality Raider. ¿O no? ¡Ah, no! ¡Puta madre! ¡No pusieron! Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about no quiero que desnuquen otra vez a Kun Lao. Me da ganas de jugar otra vez. No, otra. Bueno, hacer un directo en modo historia del Mortal Kombat 9, 10 y 11, ¿ah? Los últimos 10 minutos de este evento. Let's go back to the beginning. Dejen de faltarle el respeto. ¡Sí, Pearl! The world untouched. Por eso, puta madre. No thrones ascended. No history yet written. ¿Verdad, gente? En unas horas voy a hacer otro stream en la plataforma morada. Rolls de Blue Archive. Luego de almorzar, pues. No he almorzado. Will you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? A las 4 creo que lo haría. Sería una hora, pues, para una media hora comer, una pajita y ahí stream. Obviamente, una de las dos cosas no voy a hacer, pues, ¿no? O sea, obviamente comer. One thing is certain. History will never be the same. It's your world now. Ara. Ara, ara. Blizzard has had a long history. No me digas que ya terminó todo. And in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. De Diablo 4. Ah, espero que muestren algo genial al último, porque por ahora el que me ha vacilado ha sido Sonic. Mortal. Dead. Discarded.
¿Y nada más? Throats torn open. Ya me olvidé si hay uno que me impactó. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave. Ah, Starfield, pero eso ya se sabía, no hay nada nuevo. But they were too late. Mortal Kombat. Ya me vaciló. Sí, muy pronto voy a hacer uno de Mortal Kombat. Directo. O sea, ¿te imaginas mi horario? Mi horario va a ser de directos, va a ser Warzone y Gore, weón. O sea, la semana empezamos con Mortal Kombat y fin de semana estamos con Mistia cocinando. Ay, amiga, sí. O sea, va a ser una semana y sí, muere maricón y ay, amiga. Y así va a ser, muere maricón, ay, amiga, ¿no? Así. Shaolin Monks todavía no. Más diría como que Mortal Kombat 9, 10 y 11 en modo historia. Ah, eso, Next. Ah, verdad, el juego de Nexon. Esa cosa de espacial sí me vaciló demasiado. Y el último de eso de Nexon, del Black Archive, no me olvidé cómo se llama el juego. Porque juega gratis ahora, decía, ¿no? Quiero ver. ¿Qué es ese juego? ¿Por qué gratis? Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi everyone. Gemma, this is yo creo que el último va a ser Diablo 4. Welcome to the video game world. No está mal, pero yo no juego Diablo 4. Video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of Zone Zero, o sea, ZZZ, el nuevo juego de in some ways, video games are very much Hoyoverse. like interactive cinema now. So I was so excited. Está solo en PC y móviles. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. Alan Wake no sacaron nada. Which will be coming, as you said, in October. Y verdad, ¿no? Qué raro. Debían haber sacado. Ah, puta, Alan Wake va a ser lo último. Puta madre. Is a seasoned vampire hunter. Lo siento, pero es que yo esperaba otras cosas, ¿no? Como Alan Wake lo último. As you fight your way through the perils of Sanctuary. Sí, cómo me cambió Epic Games, ¿ah? La verdad que sí. No me gusta apoyar a Epic Games. Un poquito parece Ubisoft para mí. Good to know. Rod, son ideales míos. Pero sé que Alan Wake 2 va a ser una joya. Obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. Epic Games, si no fuera por ello estaría jugando God Simulator 3. ¿Qué hizo Epic? Ah, exclusivo. Es que eso es lo que no me gusta de Epic. Por maletines se consigue exclusiva de juegos como si fuera PlayStation o Xbox o Nintendo cuando hace con juegos que ellos no hicieron. Y yo estoy así como, ok, Epic, ¿por qué carajo traes esa mala práctica en la PC? O sea, cabrón, ¿por qué haces eso? And now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Hope, love, friendship, and robots. World premiere. By disinformation, where danger lurks around every turn. ¿Y esto qué es? A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true power. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. ¿La ahorcó?
They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ok, esto me gusta. ¿Es un plataformero? La canción me llama la atención. Sí, buen ritmo. ¿Qué? Thanks goodness you are here. Llegará a PlayStation 5, PC, Nintendo Switch. Chupámela, Xbox. Literalmente. Que no es Xbox. ¿Por qué todo menos Xbox? ¿Qué tienen contra Xbox? Ya lo sabía. El Perry no va a ser Alan Wake. We've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. Lo mal, we met Saga Epic Anderson, Games. heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Bueno, al menos no le dijeron nada al pendejo que dijo GTA 6. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character Alan Wake and his struggle to Oye, escape pero a mí the me nightmare sorprende dimension cómo of está the la dark place seguridad, where he's ¿no? been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. Cualquier huevón puede subirse al escenario, ¿no? Time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps Bueno, obviamente deben de, antes de entrar al evento, deben de ver si tiene alguna arma y todo eso, ¿no? Por ende, yo creo que ahí no tienes tu pase, entra nomás. Y ahora, subirte al escenario, nadie te va a bloquear. Me parece bien XD, ¿eh? Ya pasó con otro evento y que lo permiten con este evento, pues XD. We have used different mediums in our experience, in our games for storytelling. Fue Game Awards. Live action for Ah, sure. era el año pasado, ¿verdad? Sí, entonces sí era. Pero el otro era de Clinton, creo que era, ¿no? To show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. Por un momento pensé que era otro güey preguntando de GTA 6. Take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. A ver. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. Epic Games cagada. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he? Ahí está la otra protagonista. I don't want to be in the story, just write me out of the story. Se ve bueno como antes.
¿Dónde está Steam? Ah, porque Epic le tiene miedo a Steam, no Epic cagada. That looks Lo absolutely siento, pero es amazing, que... and that's going to do it for Pero sí es Opening Night válido, Live. porque... Ah, no, We have pero... so many amazing games coming Epic this Games fall, and compró we el thank estudio, all of así you que for no es being here válido. tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I gotta say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's Listo, going to ya be terminó. quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, ya December está, 7th. con fecha. I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom. Nos vemos ahí Opening para Night otra vez un Live. Bill Clinton, We'll see you ¿ah? again next year. Good night, everybody. Literalmente GTA 6 otra vez pasó, o sea, literalmente y al inicio del evento, o sea, fue XD. Reclamar, a ver, ¿qué es esta tontería? ¿Y qué les pareció el evento, ah? A mí me gustó un poco de todito, ¿ah? Doritos. No fue como los otros eventos que sí son mejores, pero el de Sony, como dije, el juego de Nexon Game que tengo que buscar ahí cuál era, porque sí me llama la atención cuál era. Yo puedo retroceder acá, así que... Motaro... Era acá, ¿no? No, Armor... ¿AT Deadpool? Acá está. Warhaven. Ah, cabrón, 21 de septiembre, ya, pero lo tengo que buscar. Warhaven, eso me interesó. Porque es gratis. Se ve muy juego single player, por eso, no entiendo. Un poco la verdad. Bueno, a mí me gustó el de... Como dije, el de más de Sonic, todas esas cosas. Ya me olvidé el otro punto, Mortal Kombat y este. Ace Combat 8 seré feliz. Lamentablemente nada. Aunque el Gamescom continúa, pero... Ya son otros eventos que recuerden. Sobre Doritos. Juegos, multiplayer, roleplay, live, partners, play, no me acuerdo, el Skule, ahí está. Ah, imagen, acá. Porque vi que también iban a poner, nos sale acá, así que imágenes, siempre una imagen es mejor que nada, exacto. Mi mouse está muriendo, así que le tengo que meter muchos clics. A ver, el Open City, Open Arena, Open Night Live y nada más. XD. Ah, nada más, yo leí por ahí que iba a haber un futuro Game Show o algo así, o habré leído mal. Entonces fue todo eso, vale. Recapitulation. Little Nightmare 3. Eso fue una buena revelación en mi opinión, ¿ah? Yo no hubo zombies. Yo algún día esperando que anuncie cualquier lado donde ve Mal Cry 6. Uy, la verdad que sí está un poquito para esperar, literal, ¿ah? Bueno, Starfield, pero eso ya se sabe. El Assassin's Creed, Tekken 8, Modern Warfare 3. No es la gran cosa, porque es la misma cosa. Mira cuánto agarró el tiempo, ¿ah? Ah, Gran Blue Fantasy. Ese sí me gustó. Relink.
No, febrero 1, 2024. Lanzamiento global para la consola de PlayStation y Steam. Te jodes, Xbox. Bueno, para los fans de Genshin. Ah, pero mucho Genshin, ¿verdad? Acá pusieron, ¿verdad? El de Sonic, sí. El Sonic Multiplayer, sí, me gustó demasiado. Y el resto fue un poco meh, la verdad. Cyberpunk, bueno, si hay fans de Cyberpunk, yo no. El Armored Core 6, Mortal Kombat 1 y Alan Wake, ¿no? Diría que estaban decente. Ay, se te fue el internet. A ver. Ace Combat 8, me interesa también Warframe. Creo que le toca un tune up a la PC. Siempre. No, pero la pesadilla estaba bueno, ¿eh? Yo quiero ver el... ¡Oh, what the fuck! El juego porno. Acá está, literalmente, gracias, te quiero mucho. Ah, For Solis, es un juego de terror, ¿no? Aventura indie simulador a caminar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que simulador de caminar? ¡Ay, me aterra caminar! Ahí está, suspenso. Pero, ¿qué más tiene, pues? A ver. Aventura, indie, simulador a caminar, cinematográfico, suspenso, inmersión, lineales, eventos rápidos, ficción, drama, exploración, ciencia ficción, espacio, tercera persona, Marte, pero ¿no hay terror? ¿No es terror? Bueno, me interesa, pero el simulador de caminar como que dices ya fue, pues. A ver. Manager. Había un juego que me vaciló y ya me olvidé que tenía aquí Time Events. ¿Era Warhaven también? O... Ay, ¿cuál era? Ya tendré que ver todo el evento. En Modern Warfare 3, Negale, el crafteo, Lord Fallen, el otro Souls. Ya. Yeah. Pitufo 2. ¿Qué? ¿Qué? Nominados al premio Ghost. ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto? No vi ningún Pitufo 2, pero... Ok. Un juego de las palomas. Sunland de Akira Toriyama. Esto es nuevo, no lo vi. Estas cosas no lo vi, ¿eh? Gamescom, Unsung Indies. Ya, ninguno me suena. Sheva Stuff, ninguno me suena. Que he visto Stormgate, creo que sí lo hemos visto. Ajá. Vale, más juego. Tekken 8 ahí está. Mortal Kombat 1 también. Reca, Marvel Snap, Payday 3. Ah, Payday 3, ¿verdad? Ese fue mi doble clip. Armor. A ver. Era un juego aparte. Ya me doxié. Ya, a ver. Era un juego aparte. Ah, es un juego aparte, no es el juego. Oye, estoy seguro que hay otro Armored Core. Puta madre, tiene un montón de juegos. No sabía eso. A ver, Armored. Armored. Ah, espera, es el mismo juego. Ah, es el mismo, que nunca salió. What the fuck, yo estoy seguro que la gente jugaba este juego. Ah, es el mismo. No es DLC ni es una extensión. Ja. Qué loco. Yo pensé que ya salió un Armored Core 6 y los antes de ir a tocar pasto toca superar caminar la cueva. Es que Death Standing sí no se puede ahí. Ah, vale. Lord Fallen, asesinato. ¿Dónde estaba el juego ese de Kita Event? ¿Y dónde está el Waberet, ¿no? ¿Cómo era? Waberet.
No, ¿cómo era? Algo de gua era, ¿no? Más adelante era. Warhaven, ahí está. Warhaven. Gratuito. Warhaven es un juego gratuito de combate medieval fantástico para 2 equipos hasta 16 jugadores cada uno. Que oye, todo lo que yo vi era literalmente un single player, ¿no? O bueno, así me dio a entender. Oye, pero esos combates, carajo. No se escuchan. Ahora sí. Bueno, ahora sí, cuando pones tu Nix ahí sí se entiende, ¿no? Bueno, pues si era un combate 16 versus 16, entiende por qué era gratis, pues ya. Pero no está mal el gameplay, ¿eh? Si es gratuito, entonces, pues sí. Se puede... Se puede probar y dice, no pasa nada, me gustó o no me gustó y nada más, ¿no? Al final es single play. Es single play, es free to play, disculpe. Pero bueno, gente, voy a almorzar. Un gusto haber visto este evento con ustedes. Voy a... Como dije, a las 4 voy a transmitir, así que para mi estilo de Blue Archive. Y 2 para el... Me olvidé hacer el sorteo de las cocolutas. No sé si hacerlo hoy día también o el viernes sorteo doble, pero háganme recordar, porque estaba bien divertido el de Mistia que todos nos olvidamos, que nadie dijo nada, así que qué idea. Pero ya. Así que nada, gente, le dejo acá, un gustazo, nos vemos. Se me cuidan. Para lo que espera Silcon, pues sigan esperando XD. Así que chao, nos vemos. Nos vemos, chao. Y ahí, adiós.